¿Alguna vez se han preguntado qué secretos se ocultan en las antiguas tierras de Anatolia, donde Oriente y Occidente se entrelazan? ¿Qué historias y misterios yacen enterrados bajo las ruinas silenciosas? Hoy vamos a desenterrar el pasado y adentrarnos en la enigmática historia de los frigios, un pueblo cuyo legado ha influido en civilizaciones posteriores, pero que a menudo queda relegado en las páginas de la historia. Los frigios se asentaron en el corazón de Anatolia, en una región montañosa y fértil que abarcaba el centro-oeste de la actual Turquía. Esta área, conocida como Frigia, se extendía desde las estribaciones de la cordillera del Tauro hasta el río Sakarya. La posición geográfica de Frigia era estratégica. Al norte limitaba con Bitinia, al sur con Lidia y al este con Capadocia. Esta ubicación privilegiada les permitió controlar rutas comerciales vitales que conectaban el Egeo con el interior de Anatolia y más allá. La capital frigia, Gordión, se situaba en un punto clave que facilitaba el comercio y las interacciones culturales con otras civilizaciones. El territorio de Frigia no solo estaba estratégicamente ubicado, sino que también ofrecía una variedad de paisajes y recursos que moldearon la vida de sus habitantes. Los montes frigios, parte de la cordillera del Antitauro, proporcionaban minerales como oro, plata y hierro, fundamentales para la metalurgia y la riqueza del reino. Los valles fértiles, irrigados por ríos como el Porsuk y el Sakarya, permitían una agricultura diversa y productiva. El clima de la región era continental, con inviernos fríos y nevados y veranos calurosos y secos. Estas condiciones climáticas influenciaron las prácticas agrícolas y ganaderas, fomentando el cultivo de cereales resistentes como el trigo y la cebada, así como la cría de ovejas y cabras. Los bosques de la zona proporcionaban madera de calidad, utilizada en la construcción y en la fabricación de muebles y objetos artísticos. La ubicación de Frigia también les permitió controlar pasos montañosos y rutas comerciales clave, facilitando el contacto con civilizaciones como los asirios al este y los griegos al oeste. Esta posición intermedia hizo de Frigia un puente cultural y comercial entre Oriente y Occidente, enriqueciendo su propia cultura y economía. Se cree que los frigios migraron hacia Anatolia desde los Balcanes durante los movimientos poblacionales que siguieron al colapso del Imperio hitita, alrededor del siglo XII a.C. Esta migración pudo haber sido provocada por presiones demográficas o conflictos en su lugar de origen. Una vez en Anatolia, los frigios se establecieron y comenzaron a expandirse, aprovechando el vacío de poder dejado por los hititas. La llegada de los frigios a Anatolia fue parte de un movimiento migratorio más amplio, que involucró a varios pueblos indoeuropeos. Se establecieron inicialmente en el noroeste de Anatolia, desplazando o asimilando a las poblaciones locales. A medida que consolidaron su presencia, los frigios extendieron su influencia hacia el sur y el este, ocupando territorios previamente controlados por los hititas. Aunque no eran expansionistas militares agresivos, los frigios supieron aprovechar las oportunidades políticas de la región. Establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con sus vecinos, incluyendo a los urartianos y los luvitas. Su cultura se difundió, no solo a través del comercio, sino también mediante la fundación de colonias y la integración de comunidades locales. La interacción con los griegos, especialmente a través de las ciudades jónicas de la costa egea, fue significativa. Los frigios adoptaron elementos del alfabeto griego para desarrollar su propia escritura, y a su vez, influyeron en la mitología y el arte griego. Esta simbiosis cultural enriqueció a ambas civilizaciones y dejó un legado duradero en la región. El sistema político frigio era una monarquía hereditaria, donde el rey ejercía un poder absoluto, pero también tenía responsabilidades religiosas como sumo sacerdote.
El gobierno se apoyaba en una aristocracia terrateniente que administraba las diferentes regiones del reino. Estos nobles tenían cierto grado de autonomía, pero debían lealtad al rey. El rey frigio no solo era el gobernante supremo, sino también el eje central de la cohesión política y religiosa. Además de la monarquía hereditaria, existían instituciones que apoyaban la administración del reino. Se cree que había un consejo de nobles o ancianos que asesoraba al rey en asuntos importantes, aunque la autoridad final recaía en el monarca. Las leyes frigias, aunque no conservadas directamente, pueden inferirse a través de referencias en fuentes griegas y asirias. La sociedad frigia valoraba la justicia y el orden, y es probable que existieran códigos legales que regulaban la propiedad, los contratos y las relaciones sociales. La posición del rey como sumo sacerdote también implicaba que las leyes tenían una dimensión sagrada, vinculando lo secular y lo religioso. La capital, Gordión, era no solo el centro político, sino también el religioso y cultural del reino. La leyenda del nudo gordiano, que más tarde Alejandro Magno desató, está vinculada a esta ciudad y simboliza el poder y la complejidad del reino frigio. Este nudo era considerado insoluble, y la profecía decía que quien lograra desatarlo conquistaría Asia. Aunque es una leyenda, refleja la importancia simbólica y estratégica de Gordión en la antigüedad. La sociedad frigia estaba estratificada. En la cúspide se encontraba la familia real y la nobleza, quienes poseían vastas extensiones de tierra y riquezas. Los sacerdotes también ocupaban un lugar importante debido al papel central de la religión en la vida frigia. Los artesanos y comerciantes formaban una clase media emergente, vital para la economía debido a su producción de bienes y participación en el comercio. La vida cotidiana en Frigia estaba profundamente influenciada por las estructuras sociales y las tradiciones. Las mujeres frigias, a diferencia de en otras sociedades contemporáneas, desempeñaban roles significativos, especialmente en el ámbito religioso como sacerdotisas de Cibeles. Participaban activamente en rituales y podían gozar de cierto estatus e independencia. La educación, aunque no sistematizada como en épocas posteriores, se transmitía principalmente de forma oral y a través de la práctica en oficios familiares. Los artesanos enseñaban a sus hijos los secretos de sus técnicas, asegurando la continuidad de las habilidades y conocimientos. La movilidad social, aunque limitada, no era imposible. Los méritos en el comercio, la artesanía o el servicio militar podían elevar el estatus de individuos y familias. Las festividades y los rituales religiosos también servían como espacios donde se reforzaban las relaciones sociales y se consolidaban alianzas. La religión frigia era rica y compleja, centrada en la adoración de deidades relacionadas con la naturaleza y la fertilidad. La diosa madre Cibeles, conocida como la Gran Madre, era la figura central del panteón frigio. Representaba la tierra, la fertilidad y la naturaleza salvaje. Sus seguidores practicaban rituales que incluían música, danza y, en ocasiones, prácticas extáticas. Las prácticas religiosas frigias eran profundas y variadas, con una fuerte conexión con la naturaleza y los ciclos de la vida. Los festivales, en honor a Cibeles, eran eventos de gran importancia, que podían durar varios días e involucraban procesiones, música, danza y ofrendas. Uno de los rituales más conocidos era el de los Galli, sacerdotes eunucos de la diosa que llevaban a cabo prácticas de autocastración en un acto de devoción extrema. Los mitos frigios, aunque en gran medida perdidos, han llegado hasta nosotros a través de versiones griegas y romanas. La historia de Atis, amante de Cibeles, que muere y resucita, simboliza los ciclos de la naturaleza y la renovación. Estos mitos reflejaban una visión del mundo en la que la vida y la muerte eran partes integrales de un proceso continuo, y la interacción con lo divino era esencial
para mantener el equilibrio del cosmos. El culto a Cibeles era tan influyente que se extendió al mundo griego y romano, donde fue adoptada e integrada en sus propios sistemas religiosos. Además de Cibeles, los frigios adoraban a Atis, un dios asociado con la vegetación y la regeneración, y a Sabacios, una deidad vinculada con el cielo y los caballos. La religión frigia también tenía un componente oracular. Se consultaba a los dioses a través de signos y augurios para tomar decisiones importantes, desde asuntos de estado hasta cuestiones personales. Los templos y santuarios eran centros de peregrinación, atrayendo a fieles de diferentes regiones y promoviendo el intercambio cultural. Los frigios hicieron importantes contribuciones al arte y la cultura de la región. Su música era especialmente apreciada. Se les atribuye la invención de ciertos instrumentos musicales, como el aulos, un tipo de flauta doble, la poesía y la literatura frigia. Aunque en gran parte perdidas, se cree que influyeron en las tradiciones orales de los griegos. El arte frigio es una ventana a su alma cultural, reflejando tanto influencias externas como su propia identidad. Los motivos decorativos en cerámica y textiles a menudo incluían patrones geométricos y símbolos religiosos. Los artesanos frigios eran conocidos por su habilidad en el trabajo del metal, produciendo joyas, armas y recipientes elaborados con técnicas avanzadas como el repujado y la filigrana. En cuanto a las artes visuales, los frigios eran expertos en tallado en madera y metalurgia. Sus muebles y objetos decorativos eran muy valorados y se comerciaban ampliamente. La arquitectura frigia es notable por sus tumbas monumentales y santuarios excavados en roca, como los encontrados en Midas City, que demuestran un alto nivel de habilidad técnica y estética. La arquitectura funeraria es particularmente notable. Las tumbas frigias, como los túmulos de Gordión, muestran una sofisticación en ingeniería y simbolismo. Estas estructuras monumentales, construidas para albergar a la realeza y a la élite, estaban ricamente decoradas y contenían objetos funerarios que proporcionan información invaluable sobre sus costumbres y creencias. La influencia frigia en el arte griego es evidente en varios aspectos. Por ejemplo, el uso del gorro frigio, que se convirtió en un símbolo de libertad en épocas posteriores, tiene sus raíces en la vestimenta frigia. Además, la adopción de ciertos instrumentos musicales y estilos artísticos muestra un intercambio cultural profundo. La escritura frigia, aunque aún no completamente descifrada, muestra un sistema alfabético influenciado por los griegos, pero con características propias. Este sistema refleja un alto grado de sofisticación y sugiere que tenían una tradición literaria significativa. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, los frigios destacaron en agricultura, ingeniería y metalurgia. Desarrollaron sistemas de irrigación avanzados que les permitieron maximizar la producción agrícola en un entorno a veces desafiante. Cultivaban cereales, vid y olivo, y también criaban ganado. En ingeniería, los frigios demostraron una comprensión avanzada de la construcción y la mecánica. Los sistemas de irrigación que desarrollaron incluían canales y presas que regulaban el flujo de agua para la agricultura y el consumo humano. Estos sistemas requerían conocimientos de topografía y física, indicando un nivel significativo de conocimiento técnico. En metalurgia, eran expertos en trabajar el hierro y el bronce, creando armas, herramientas y objetos de arte. La aleación de metales y el temple del hierro eran procesos que dominaban, permitiéndoles fabricar herramientas y armas de mayor calidad y durabilidad. Esto les daba ventajas en la agricultura y en la defensa militar. La fabricación de textiles era otra área de especialización. Los tejidos frigios eran conocidos por su calidad y diseños, aunque no dejaron tratados científicos conocidos. Su habilidad para resolver problemas prácticos demuestra un conocimiento empírico significativo. En agricultura,
practicaban la rotación de cultivos y utilizaban arados mejorados, lo que incrementaba la productividad y sostenía el crecimiento poblacional. La domesticación y mejora de ciertas especies de plantas y animales también formaba parte de sus conocimientos, reflejando una observación cuidadosa y sistemática del entorno natural. El rey Midas es sin duda el gobernante más famoso de Frigia. Aunque su nombre está envuelto en mitos, como la leyenda griega que le atribuye el poder de convertir en oro todo lo que tocaba. Midas fue un monarca histórico que reinó en el siglo VIII a.C. Bajo su liderazgo, Frigia alcanzó un alto nivel de prosperidad y se convirtió en una potencia regional. Aunque el rey Midas es el más famoso, hubo otros gobernantes frigios que dejaron su huella en la historia. Antes de Midas, se menciona al rey Gordias, a quien se atribuye la fundación de Gordión y la creación del famoso nudo gordiano. Según la leyenda, Gordias era un campesino que, tras cumplir una profecía, fue coronado rey. Este mito refleja la importancia de la legitimidad divina en la monarquía frigia. El linaje real frigio se enorgullecía de su conexión con lo divino y buscaba mantener la prosperidad y estabilidad del reino. Midas, además de sus actividades políticas y económicas, patrocinó las artes y la religión, fortaleciendo el culto a Cibeles y promoviendo la construcción de templos y monumentos. Sus relaciones diplomáticas con potencias como Asiria muestran una estrategia de equilibrio de poder para proteger los intereses frigios. Tras Midas, la línea sucesoria se vuelve menos clara, en parte debido a la destrucción causada por las invasiones cimerias. Sin embargo, es probable que existieran otros reyes que intentaron restaurar el reino y mantener su independencia frente a las crecientes amenazas externas. El legado de los frigios es amplio y duradero. Su culto a Cibeles influyó profundamente en las religiones griega y romana, dejando huellas en prácticas y festivales que persistieron durante siglos. La música y los instrumentos frigios fueron adoptados y adaptados por otras culturas, enriqueciendo el patrimonio musical del Mediterráneo antiguo. El idioma frigio, aunque aún en proceso de completa comprensión por los lingüistas, aporta valiosa información sobre las conexiones entre las lenguas indoeuropeas. Las inscripciones frigias, encontradas en monumentos y objetos, proporcionan evidencia de su sistema de escritura y ofrecen pistas sobre su cultura y religión. Algunos estudios sugieren que el frigio comparte similitudes con el griego y el armenio, lo que abre interesantes perspectivas sobre las migraciones y contactos culturales de la época. Las técnicas de metalurgia y artesanía frigias se difundieron a través del comercio, dejando una marca en la evolución tecnológica de la región. Incluso en el lenguaje, algunas palabras frigias fueron incorporadas al griego y al latín. Además, las leyendas y mitos asociados con Frigia, como el nudo gordiano y el rey Midas, han perdurado en la literatura y el arte occidental, simbolizando temas universales como el poder, la ambición y las consecuencias de los deseos insatisfechos. El legado religioso de los frigios, especialmente el culto a Cibeles y Atis, tuvo un impacto profundo en el mundo clásico. Los ritos y ceremonias asociados con estas deidades fueron adoptados y adaptados por los griegos y romanos, influyendo en prácticas religiosas y festivales como los megalesias en Roma. El concepto de la Gran Madre perduró y se fusionó con otras tradiciones, reflejando la universalidad de ciertos arquetipos en las sociedades humanas. En la literatura, las historias de Midas y el nudo gordiano han sido reinterpretadas a lo largo de los siglos, simbolizando temas como la avaricia, la sabiduría y el poder de resolver problemas aparentemente insolubles. Estos mitos han inspirado obras de arte, teatro y filosofía, demostrando cómo el legado frigio trasciende su tiempo y lugar para convertirse en parte del patrimonio cultural universal. El declive de los frigios fue el resultado de una combinación de factores internos y externos.
La invasión de los cimerios en el siglo VII a.C. fue un golpe devastador. Estos guerreros nómadas del norte penetraron en Anatolia y destruyeron Gordión, provocando el colapso político y económico de Frigia. La invasión de los cimerios fue un factor crucial en la caída de Frigia, pero también hubo desafíos internos que contribuyeron a su desaparición. La dependencia en una economía agraria y el poder centralizado en la monarquía pudieron haber generado tensiones sociales y vulnerabilidades ante las crisis. Además, los cambios en las rutas comerciales y el surgimiento de nuevos poderes regionales, como Lidia, limitaron la influencia frigia. Aunque el reino se recuperó parcialmente, nunca volvió a alcanzar su antigua gloria. Posteriormente, la región fue absorbida por los lidios y luego por los persas, perdiendo su identidad política. Sin embargo, los frigios no desaparecieron por completo. Su cultura y tradiciones se integraron en las sociedades dominantes, contribuyendo al mosaico cultural de Anatolia. Tras la destrucción de Gordión, algunos frigios se replegaron a zonas montañosas, mientras que otros fueron absorbidos por las culturas dominantes. Sin embargo, su influencia no se extinguió por completo. Elementos de la cultura frigia persistieron en las prácticas religiosas, la artesanía y las tradiciones orales de las poblaciones locales, incluso bajo el dominio persa y luego macedonio. Vestigios de su identidad cultural continuaron manifestándose. Finalmente, con la llegada de Alejandro Magno y la helenización de la región, la identidad frigia se diluyó, pero su legado continuó influyendo en las civilizaciones sucesivas. Las ruinas de sus ciudades y los restos de su arte y arquitectura siguen siendo objeto de estudio y admiración. Los historiadores y geógrafos griegos registraron información sobre Frigia, permitiendo que su memoria perdurara en los registros históricos. La historia de los frigios es un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden florecer, influir en el mundo que las rodea y, sin embargo, ser olvidadas con el paso del tiempo. Al explorar su legado, no solo rescatamos del olvido a un pueblo que contribuyó significativamente al desarrollo cultural y tecnológico de la antigüedad, sino que también reflexionamos sobre la naturaleza transitoria de las sociedades. Los frigios nos enseñan que incluso en la desaparición, una cultura puede seguir viva a través de las influencias que deja en otros, perdurando más allá de sus propios confines temporales. Al estudiar su historia, no solo honramos su memoria, sino que también enriquecemos nuestro entendimiento del pasado y por ende de nosotros mismos. La historia de los frigios es una narración de ascenso, florecimiento y eventual declive, que refleja las dinámicas universales de las civilizaciones humanas. Su capacidad para absorber influencias externas y a la vez mantener una identidad propia es un testimonio de la resiliencia cultural. Los frigios nos muestran cómo las sociedades pueden ser innovadoras y adaptativas, contribuyendo al progreso colectivo. Las ruinas de Gordión y los objetos hallados en excavaciones arqueológicas no son solo vestigios materiales, sino puertas a un pasado que aún tiene mucho que enseñarnos. En un mundo globalizado, donde las culturas interactúan y a veces se diluyen, la historia frigia nos invita a valorar y proteger la diversidad cultural.